Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Mi Caso Desafiante, en conjunto con la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Residentes CONAREC. Mi nombre es Ezequiel Quintana, soy vocal del Comité de Jóvenes Cardiólogos de SOCAVA y secretario del Comité de Cardiólogo Joven de la Federación Argentina de Cardiología. El día de hoy estamos con el equipo del Sanatorio de la Trinidad Mitre. Tenemos como disertante al doctor Santiago Tejada, que él es residente de segundo año de cardiología del sanatorio. Tenemos como panelista a la doctora Agustina Pichinato, residente de cuarto año de cardiología del sanatorio, la doctora Anabel Gaffney, que es jefa de residente de cardiología, y el doctor Gonzalo Gutiérrez Larregui, que es médico cardiólogo de planta del sanatorio. El día de hoy vamos a ver un caso clínico de disección coronaria espontánea. Si querés, Santiago, ya compartir la presentación y arrancamos. Hola, buenas noches. Sí, ahí va. Ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Santiago Tejada, residente de segundo año en Sanatorio Trinidad Mitre, y hoy voy a estar hablando de disección coronaria espontánea como causa de minocardia recurrente. Para comenzar justamente el caso, presentamos a una mujer de 60 años de edad, ¿sí? Con antecedentes de hipertensión, dislipemia, sobrepeso y diabetes tipo 2 no insulino requiriente. Como medicación habitual, consumía omeprazol, valsartán, dimidramina, atorvastatina y metformina. Tiene una internación en junio de este año justamente por un cuadro de angina inestable. En dicha internación, que fue en otro centro, se estudió con una cinecoronografía que no evidenció lesiones significativas y posterior a dicha internación y egreso, tuvo una nueva internación también en ese centro por un nuevo cuadro de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En esa segunda internación se estudió con un ecocardiograma transtorácico que evidenció una buena función biventricular y ausencia de trastornos en la motilidad y una resonancia cardíaca que no presentaba alteraciones. Y las enzimas cardíacas en la internación fueron positivas. Ante dichos hallazgos, el cuadro fue reinterpretado como MINOCA, ¿sí? Por lo cual se titularon mononitrato y trimetazidina al alta y se intentaron titular betabloqueantes durante la internación, pero la paciente presentó intolerancia a los mismos por bradicardia y registros hipotensivos, por lo cual fueron suspendidos. De la resonancia, como fue en otro centro, tenemos las imágenes, pero no tenemos los videos, ¿sí? Pero lo que sí se evidenció fue que no había trastornos en la motilidad, había una buena función biventricular, no había alteración tisular ni raíz tardíaca con gadolinio, y el derrame pericárdico que se evidenció fue de grado leve e inferolateral. 7 días posterior al egreso, concurre a nuestro centro justamente por un nuevo dolor precordial, de características muy similares al presentado en las internaciones previas y al ingreso lo que presentó fue una troponina positiva, ¿sí? Y un perfil lipídico que la verdad no presentaba alteraciones. La paciente estaba con un buen control de perfil metabólico. En el hidrocardiograma de ingreso lo que vemos justamente es una alteración en cara lateral baja y cara inferior con ondas T negativas, ¿sí? En B5, B6 y B2, B3 ABF. En el ecocardiograma Doppler, lo que se vio como hallazgo fue una buena función sistólica biventricular, que ya estaba conocida previamente en el informe del ecocardiograma anterior, y una dilatación auricular izquierda leve. En cuanto a otras alteraciones que no explican el cuadro, pero que también se evidenciaron, fue un llenado mitral de respiración prolongada y una hipertrofia ventricular concéntrica. Más imágenes del ecocardiograma, donde no se ve ninguna otra alteración significativa. Y en la cineconografía, ¿sí? Lo que vemos es que hay principalmente una lesión moderada en el segmento proximal de la arteria circunfleja y una lesión severa en el segmento distal del primer ramo del lateral ventricular. Ante dichos hallazgos y con antecedente de otro informe de cineconografía sin lesiones, lo que se decidió fue la realización de un IBUS, ¿sí? Que lo que evidencia principalmente es una estenosis no significativa en el segmento proximal de la arteria circunfleja. Vemos justamente el IBUS. Con el diagnóstico de disección coronaria en ramo lateroventricular de arteria circunfleja, un flujo TIMI-3 y una obstrucción del 50%. Ante dichos hallazgos, se reinterpreta el cuadro nuevamente, esta vez como minoca secundario de disección coronaria espontánea,
Se tituló medicación, en este caso se decidió la titulación de doble terapia antiagregante y bloqueantes cálcicos, esto por el antecedente de intolerancia a los betabloqueantes que presentó la paciente en la otra internación, y en cuanto a la doble terapia antiagregante también fue controversial en su momento y se discutió. Ahora en la revisión vemos bien. La paciente evolucionó estable sin presentar nuevos episodios de dolor, por lo cual fue dada de alta. Se tituló la alta quimitacidina de mononitrato. En cuanto a una breve revisión, tenemos que el Minocat puede tener causas, justamente es un cuadro que evidencia lesiones obstructivas en arterias coronarias y puede ser por causa de arterias coronarias epicárdicas, en donde vemos accidentes aterotrombóticos no obstructivos, espasmos coronarios, trombosis in situ, embolia coronaria o la causa del día de hoy que es disección coronaria espontánea. Y en cuanto a la microcirculación coronaria, vemos espasmo de la microcirculación o disfunción microvascular. En cuanto a la génesis de este cuadro, tenemos que hay dos teorías, ¿sí? Una que dice que es de adentro hacia afuera, con una ruptura de la luz del vaso, generando justamente la disección, y otro que es de afuera hacia adentro, con una alteración en la microvasculatura que genera una colección que progresa a hematoma y termina disecando justamente el vaso. A su vez, esta teoría es la más aceptada, ¿sí? Y lo que dice es que este hematoma puede progresar de dos formas. Puede, por un lado, obstruir la luz del vaso o puede generarse una disrupción del endotelio con liberación del hematoma hacia la luz vascular y parcial del drenaje del mismo. Esta última teoría, que es la que va de fuera hacia adentro, es la más aceptada, tanto por estudios que vieron que en cinecoreografías seriadas el hematoma va progresando, ¿sí? Y no se evidencian fenestras o alteraciones en la luz, y por otro lado por el tipo de fenestras que se ven en estudios más específicos como el IBUS o el OCT, que indicarían que la ruptura justamente es desde afuera hacia la luz y no desde la luz hacia afuera. A su vez, tenemos que la prevalencia de este cuadro suele ser cercana al 4% de todos los títulos coronarios agudos y es mayor en mujeres de mediana edad. Esto se ve justamente por los factores de riesgo de este cuadro, que son las fluctuaciones hormonales, la displasia fibromuscular y las alteraciones del colágeno. Además de los factores de riesgo, hay factores desencadenantes, ¿sí? Que son, por un lado, el estrés físico-emocional o el embarazo postparto. En cuanto al diagnóstico, la CCG siempre va a ser el gold standard para el diagnóstico y a su vez hay desarrollo de nuevas técnicas, la IBUS o el OCT, que permiten justamente categorizar la lesión, pero siempre la CCG va a ser el gold standard. En cuanto al tipo 1, justamente vemos que puede haber distintas luces dentro del mismo vaso, ¿sí? Con distintas tinciones. En el tipo 2 vemos lesiones prolongadas de 2 a 3 centímetros, y el tipo 3 son lesiones más cortas, ¿sí? Menores a 20 milímetros, que generalmente pueden confundirse con lesiones tipo placa de trombo. Lo que tenemos acá justamente una CCG que evidencia la tipo 1, donde vemos distintos realces con el contraste. El tipo 2, que son lesiones de una longitud mayor, y del tipo 3, que son lesiones de una longitud menor. En cuanto a el OCT, justamente nos permite ver también el tipo de lesión. Vemos las fenestras en el caso del tipo 1 con distintas luces y en el tipo 2 o 3 podemos medir la longitud justamente y poder categorizar la lesión. Son todos estudios que adicionan información, pero que no cambian con respecto a la CCG el diagnóstico. Simplemente brindan más detalle a las imágenes y pueden llegar a permitir definir conducta cuando generan dudas. En cuanto a disección coronaria, el tratamiento que siempre vamos a priorizar es el tratamiento médico, ¿sí? Salvo algunas situaciones particulares, una angina persistente, una elevación del segmento ST que también sea persistente, inestabilidad hemodinámica o eléctrica, una disección múltiple proximal o un flujo TIMI de 0 a 1. Si aparece alguno de estos criterios, lo que vamos a realizar es un tratamiento de revascularización, ¿sí? Interpretándose con un cuadro agudo grave. Mientras que si no presentan estos criterios, lo que vamos a tomar en cuenta es el tratamiento conservador. Hay distintos estudios en los cuales se basa las guías, perdón, y lo que se ve principalmente es que la recurrencia de infarto posterior justamente al tratamiento conservador de disección coronaria con respecto a tratamiento de revascularización, ya sea hemodinámico o quirúrgico, no evidencia diferencias significativas que justamente permitan inferir el tratamiento de revascularización como algo mejor por sobre el tratamiento conservador. En cuanto al porcentaje de pacientes que presentaron las lesiones
sin nuevas obstrucciones o sin nuevos grados de lesiones posterior al tratamiento conservador, lo que se vio es que el porcentaje de población libre de enfermedad fue mayor con respecto a los pacientes que fueron sometidos a revascularización. ¿Sí? No fue significativo, ¿sí? Pero sí se vio una tendencia y a su vez, por más que no sea significativo, permite inferir que no podemos sistematizar tratamientos invasivos de revascularización. Cuando se puntualizó particularmente en los procesos hemodinámicos, tampoco se vio una diferencia significativa que permita inferir la superioridad de los procedimientos hemodinámicos en este tipo de lesiones. En cuanto a la recurrencia, también vemos que la recurrencia de síndrome de disección coronaria eh, tiene una tendencia a ser menor con el tratamiento conservador, pero no llega a haber significancia estadística. En cuanto al control del producto, lo que vemos es que es el objetivo en el tratamiento conservador, ¿sí? Y se ve como en pacientes que no presentan hipertensión posterior a los eventos, ya sea por control farmacológico o medidas higiénico-dietéticas, estos son pacientes igual que se van a instaurar medidas farmacológicas, la recurrencia y el tiempo libre de enfermedad es claramente menor y el tiempo libre de enfermedad claramente mayor. Y el tratamiento con beta-bloqueantes también se ve un beneficio y ausencia de recurrencia en la enfermedad en el grupo que tiene beta-bloqueante con respecto al que no se instaura beta-bloqueante. En cuanto a técnicas o procedimientos hemodinámicos, cuando el paciente justamente presenta inestabilidad, la colocación de stent siempre es controversial, si bien es el tratamiento con el que contamos, por una cuestión de que el stent favorece la disección, ¿sí? Ya sea hacia proximal o distal, en el caso de lesiones bastante severas, y es por eso justamente que se desarrollaron nuevas técnicas. En este caso es la técnica de punteo de balón, que con un balón de corte lo que se genera justamente son nuevas fenestras en la lesión para favorecer la reabsorción del hematoma y permitir el drenaje del mismo. Lo que vemos acá justamente es una lesión de un paciente que presentaba descompensación hemodinámica, se progresó justamente con esta técnica en un centro especializado y lo que se hace justamente es la generación de unas fenestras con posterior reabsorción prácticamente total del hematoma y ausencia de enfermedad una vez instaurado el tratamiento. En base a esto, lo que podemos inferir es que el control del producto, ya sea de la frecuencia de la presión arterial, es el gold estándar siempre en este tipo de lesiones. Eh, en cuanto a la doble terapia, es controversial. Las guías para disección coronaria extrapolan el tratamiento de síndrome pulmonar agudo. Y en estos casos lo que vemos es que son dos fisiopatologías distintas, ¿sí? Y si nosotros inferimos justamente que la causa es una disección por ya sea rotura microvascular, poner un antiagregante podría llegar a ser controversial o podríamos inferir que podría favorecer la lesión. Esto sería más controversial incluso si sospechamos que la causa es heterogénea. En causa espontánea, como es la que pensamos en nuestro paciente, no inferimos que fuera controversial, por eso es que se instauró el tratamiento. Y en cuanto a estatinas, nitratos o bloqueantes cálcicos, hay falta de evidencia que permita sistematizar su uso. Las estatinas, justamente, desde la fisiopatología, también es cuestionable el uso porque nosotros en síndromes coronaриos agudos sospechamos justamente placas con instabilidad. Pero en este caso, la fisiopatología de la lesión es otra, ¿sí? Es un hematoma intramural, por lo cual la estatina no tendría, en principio, mucha relevancia. Los nitratos lubricantes cálcicos tampoco, ¿sí? Si bien también podríamos inferir que podrían favorecer el control del doble producto, la falta de evidencia impide sistematizar su uso, pero sí establecerlos como alternativas cuando el tratamiento principal no puede ser instaurado, como fue el caso de nuestra paciente. En cuanto a la rehabilitación cardiovascular y soporte psicosocial, son claves en este tipo de patologías, principalmente para controlar los factores desencadenantes de la lesión, ¿sí? Como conclusiones, finalmente, el desarrollo de nuevas técnicas permite y nos obliga a considerar el MINOCA como una causa cada vez más reconocida, perdón, la disección coronaria como una causa cada vez más reconocida del MINOCA. La cineconografía sigue siendo el estándar diagnóstico a pesar del desarrollo de nuevas técnicas. El tratamiento conservador con control estricto del producto siempre tiene que ser objetivo terapéutico, con técnicas ya sea invasivas, hemodinámicas o quirúrgicas de revascularización, eh, limitadas a casos puntuales de descompensación, y sigue habiendo controversias y falta de evidencia en cuanto a otros esquemas terapéuticos y medidas invasivas. Muchas gracias. Bueno,
Primero que nada, Santiago, excelente el caso, muy buena revisión. La verdad que es como dice el título, es un caso desafiante. Preguntarles, bueno, la disección coronaria espontánea, sabemos que epidemiológicamente es más frecuente en mujeres, es una de las causas hasta un 40% que se puede presentar en infarto, incluso en el embarazo. Y como decías vos, Santiago, hay un montón de controversia con el tema del tratamiento. Preguntarles a los panelistas cuál es la experiencia que tienen en relación con estos casos, si han tenido alguno, si es el primer caso. ¿Sí? Muchas veces, incluso han llegado al diagnóstico después del IBUS, entonces muchas veces cuesta llegar realmente al diagnóstico de disección coronaria y pasa como un Minoca sin lesiones angiográficamente significativas y sigue adelante. ¿Qué experiencia tienen al respecto? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que hemos tenido más o menos en los últimos 4 a 5 años no más de 4 casos de disección coronaria espontánea. No utilizamos el IBUS en todos los casos. Recuerdo una paciente que tuvimos hace más o menos un año en donde no fue necesaria la utilización del IBUS, sino que simplemente se diagnosticó con la CCG y instauramos únicamente aspirina, no doble antiagregación. Y en esta paciente la verdad es que fue bastante controversial, como dijo Santiago, y por eso hicimos una reunión de todos los servicios, tanto hemodinamia con su médico cardiólogo de cabecera, como para poder determinarlo. Bien, buenísimo. Claro, generalmente la doble antiagregación se indica si se lleva al tratamiento con stent, esa es la realidad, si no queda con monointegración. Santiago, si vos sabes, contabas muy bien los tipos de disección coronaria, ¿lograron identificar en los estudios realizados qué tipo de disección coronaria tenía ella? Lo que inferimos fue que fue un tipo 3 por el grado justamente de longitud de la lesión que presentaba. De hecho, la lesión costaba verla en la CCG también. No es una lesión tan prolongada en cuanto a la longitud como para poder observarla claramente. Bien, perfecto. ¿Y la han vuelto a ver a la paciente en el consultorio? ¿Saben la situación actual? Sí, sí, siguió en control por el cardiólogo y no presentó episodio nuevo de dolor precordial. Está igual en seguimiento por una cuestión de que se fue con bloqueantes cálcicos y no beta-bloqueantes, entonces están con control estricto por no tener la terapia estándar. Bien, bien, bien. Y la última pregunta principalmente, y de paso preguntar a alguien del público si quiere escribir por el chat, si tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿Algún factor de riesgo, algo para destacar que hayan relacionado al evento que tuvo la señora y en base también a la que vos viste en la bibliografía? Si han encontrado algo en especial. Muchas veces se asocian a enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, si tenía signos de ello, por ejemplo. En ella particularmente, o sea, clínicamente no le vimos ningún otro signo. Sí, no se hizo durante la internación pesquisa de displasia fibromuscular, que tal vez es algo que habría que hacerlo por ambulatorio con alguna tomografía. Em, pero sí como otros factores, bueno, mujer, la edad que tenía, más o menos edad media, y tenía bastante estrés psicosocial, también venía de 3 internaciones recientes por episodios de angina inestable, lo cual estaba bastante angustiada y estresada la señora, o sea, consultan en nuestro centro porque no terminaba de llegar a un diagnóstico y el Angor era como persistente. Em, Así que también tenía como ese componente bastante de estrés y estrés psicosocial. Bien, y muy bueno también el último punto que vos hablabas, Santiago, del tratamiento sobre los factores de estrés psicosociales, la necesidad de implementación de terapias psicológicas, e incluso de rehabilitación cardiovascular. Ajeno a este caso, que estaría bueno hablar también de ello, ¿qué disponibilidad tienen y qué experiencia tienen ustedes con rehabilitación cardiovascular en base a sus pacientes? Si tienen algún centro que derivan, tienen en el sanatorio, ¿qué disponibilidad tienen para ello?
En el sanatorio no tenemos rehabilitación cardiovascular, ya no hacemos específicamente. Sí solemos derivar, derivamos la mayoría a un hospital, hay un, no me acuerdo ahora en qué hospital público, pero que tienen un servicio de rehabilitación cardiovascular bastante armado, que los kinesiólogos que trabajan ahí también trabajan en la unidad cerrada del sanatorio. Entonces lo solemos derivar ahí. Pero sí, esa es, digamos, nuestra experiencia. En nuestro centro no hacemos particularmente rehabilitación cardiovascular. Bien, bien, perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla, aprovechamos. En el mientras tanto, les comento que todos los casos de mi caso desafiante entran en una competencia que se va a premiar en el Congreso Nacional de Cardiología de la Federación Argentina de Cardiología, que va a ser en Rosario el año que viene, en el mes de mayo, ¿sí? El mejor caso va a ser presentado en el Congreso, se va a publicar en la revista de la Federación y va a haber un premio para el centro que lo gane. Todas estas grabaciones van a ser vistas por un comité especial de la Federación, así que todo esto va a quedar grabado y para verlo después en un segundo tiempo, por si lo quieren recapitular. Y si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, vamos cerrando. ¿Quieren agregar algo más? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la participación a todo el equipo. Muchas gracias por el caso. La verdad, muy buen caso. Y bueno, nos encontramos en el próximo Mi Caso Desafiante, que va a ser el lunes de la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.